Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué bueno estar acá otra vez en casa, en mi casa y ustedes en su casa, ¿verdad? Pero qué sabroso también despertarse sabiendo de que Dios está con nosotros y sabiendo de que Dios nos bendice, nos ayuda. Aunque terribles las situaciones que estamos viviendo por la gasolina, la manera como tenemos que salir a buscar la comida, el problema de la electricidad. Pero todas estas cosas nos hacen muchas veces tener temor y nos hacen sentir miedo ante las situaciones que vienen después. Por cierto, pensaba en este momento en una viejita que su hijo se había ido a vivir allá en Europa y él continuamente le escribía cartas. Y en las cartas siempre introducía alguna ayuda económica para ella. Él se había ido a estudiar a Europa y estando allá se graduó y se quedó trabajando allá, pero él nunca se olvidaba de su mamá, siempre estaba pendiente de mandarle unos billeticos. La madre, ya viejita, había pensado que cada una de esas carticas las guardaba, pero también guardaba aquellos regalitos que él enviaba. Para ella eran papelitos porque no sabía, no conocía el billete, lo que era el euro. Y lo que agarraba solamente aquellos billeticos y los colocaba, que eran papelitos para ella en diferentes lugares, huequitos, frascos o algún lugar, algún pote que pudiera tener. Es decir, para ella no significaba mucho. Sin embargo, la situación económica comenzó a empeorar para ella. Ella enfermó ya de viejita y luego entonces fue llevada al hospital. Estando ya hospitalizada, una amiga la fue a visitar y le preguntó por su hijo, qué había pasado con su hijo. Y ella, en la forma pues de angustia que tenía, en la enfermedad que estaba viviendo, le decía, bueno, que él estaba en Europa, que él había quedado allá, y ella entonces para poderle ayudar, buscó la forma para tener una comunicación. Y fue a su casa, para mirar allá en su casa entre sus cosas, y consiguió en cada lugar, diferentes lugares de la casa, esos billeticos que ella tenía, que ella había llegado a una situación tan extrema por el hambre que había tenido, por la situación pues adversa que ella estaba viviendo, pero que su hijo la ayudaba, pero ella no entendía que eso era dinero. Y mira la cosa, tenía tanto, pero tenía tantos euros, que eran miles de euros que ella había recibido y ella vivía en la indigencia. Qué terrible, ¿no? Tal vez somos nosotros así en esa forma. Dios nos da tantas bendiciones a nosotros. Nos llena cada día de tantas bendiciones, nos provee, nos da, y muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que Dios nos da. Para nosotros son cositas que las guardamos, las tenemos allí, pero no las recibimos como bendiciones que son para nuestra vida. En Mateo, capítulo 6, el versículo 25 en adelante, yo quisiera ir texto por texto para que nosotros podamos ver lo que la palabra de Dios está diciendo. Allá nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente, en el versículo 25, en la cual nos habla. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y la Biblia hace una comparación de algunas cosas que nosotros hacemos valer más. Y muchas veces nos ocupamos de situaciones que no debiéramos estar o nos preocupamos mayormente. Y ahí es donde entra muchas veces la situación que muchas veces estamos viviendo. Hemos estado estudiando en estos días el hecho de retroceder no es la opción, rendirse jamás. ¿Y es por qué? Porque muchas veces hemos caído en esta situación emocional. Por eso el tema de hoy, a la cual estoy refiriéndome, es no es tiempo de rendirse. Pensar de que no es tiempo de rendirse. Nosotros no podemos rendirnos y no podemos darnos ante las situaciones que estamos viviendo. Y allí pensar también en esas bendiciones que Dios nos da y que muchas veces tenemos guardadas, que tenemos allí acumuladas y que las tenemos, que están aquí en la palabra, que son promesas maravillosas, pero nosotros no damos cuenta que las tenemos. El versículo 26 dice también la palabra de Dios allí en el capítulo 6 de Mateo, la cual dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? La Biblia sigue con esa misma comparación de nosotros ahora con las aves. Y dice la palabra de Dios, miren las aves de los cielos,
Y ahí están, en nuestros árboles que están acá, qué bonito, en esa manera los podemos ver. Pero dice la Biblia, nosotros valemos más que ellas. Sin embargo, Dios las alimenta y está con ellas como también nos alimenta a nosotros. Y la Biblia dice, no valéis vosotros más que ellas. Bueno, no queremos meternos en el hecho del ambiente, queremos pensar en lo que nosotros valemos para Dios. Las emociones para nosotros representan una situación muchas veces peligrosa, porque la realidad de las emociones, de la experiencia que nosotros vivimos, involucra en nosotros esta situación mental, las actitudes nuestras, las creencias que muchas veces tenemos, porque es la manera como valoramos nosotros las situaciones que estamos viviendo. Y esas situaciones que nosotros valoramos muchas veces influyen cómo sentimos las cosas. Y ese sentir entonces viene el hecho de la angustia, el miedo, la manera como nosotros estamos resolviendo nuestras necesidades básicas y que todos nosotros queremos resolverlas. Y la manera como queremos resolverlas, pues confrontamos la situación. Para nosotros, dice la palabra de Dios, o para el cristiano, Dios nos considera a nosotros que valemos. ¿Y por qué? Porque Él nos ama, porque Él manifiesta su amor para con nosotros y recuerda siempre esto, eres valioso para Dios. Y el versículo 27 dice la palabra de Dios, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afana, añadir a su estatura un codo? Todos nosotros intentamos muchas veces añadir o hacer situaciones como para resolver las cosas que estamos viviendo, aquel contexto en el cual estamos envueltos. Pero una de las cosas importantes que nosotros debemos entender es que nosotros somos incapaces de poderlo resolver, porque somos humanos, porque muchas veces las soluciones no están en nosotros y nuestra incapacidad se muestra en la manera como lo confrontamos. El miedo, entonces la ansiedad, la preocupación y como dice la palabra de Dios acá, el afán. A veces nos afanamos y no entendemos, pero dice la palabra de Dios que Dios tiene cuidado de nosotros. El Señor cuida de cada uno de nosotros y es lo que nosotros debemos entender. Por eso el versículo 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Los lirios del campo crecen, se desarrollan y ni trabajan para poder alcanzar toda esta forma de desarrollo que ellos tienen, de crecimiento que ellos tienen. Sin embargo, Dios las está alimentando. Y la Biblia lo que está dando a entender a nosotros es el hecho de que a pesar de todas estas cosas, la capacidad de Dios, el poder de Dios está allí. Dios conoce nuestras necesidades. Y como Él conoce nuestras necesidades, nos quiere ayudar. Allá en Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice la palabra de Dios que tenemos que permanecer en Él. Si permanecemos en Él, como el pámpano pues está allí pegado a la vid, dice la palabra de Dios, tendremos mucho fruto. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Pegado de Dios, pegado de su palabra, pegado de Él en la confianza que nosotros podemos tener, porque Dios conoce todas nuestras necesidades. El versículo 31 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Cómo llega el afán a nuestra vida? Terrible, ¿verdad? Porque nos estamos preocupando mucho, pero tenemos que disminuir esa preocupación. Recuerdo, en una oportunidad había un circo que habían montado y en ese circo estaba un domador de tigres y él le tocaba pues la función de esa noche era estar en el circo domando, mostrando al mundo cómo él domaba, y él pasó con su látigo y estaban todas las luces encendidas y luego soltaron los tigres, eran varios tigres de Bengala que estaban allí. Lo interesante de lo que sucedió fue que en el momento cuando él estaba ya haciendo el acto, ¿sabe qué sucedió? Se fue la luz. Imagínese usted en ese momento la angustia, la preocupación, el miedo que pueda tener estando allí encerrado con todos los tigres en una jaula y resulta que se va la luz y la función que usted estaba haciendo ya no la puede hacer porque no hay luz. Bueno, parece que eso ya es como para nosotros, ¿no? Como que las situaciones que estamos viviendo, comenzamos a hacer algo y se nos va la luz. Tenemos que hacer un trabajo y se nos va la luz y se nos apagó toda la computadora. Pero lo tremendo es, imagínese usted allí en esa situación, ¿qué haría? Yo le digo una cosa, yo saldría corriendo o me metería, bueno, ¿corriendo para dónde? Tendría que estar corriendo para todos lados, pero los tigres me van a alcanzar. Pero ¿sabe lo que trataría yo de hacer? Es subir, tratar de subir por cada una del lugar de la jaula. Pero ¿sabe lo que él hizo?
él comenzó fue a dar latigazo y latigazo y latigazo para que los tigres se quedaran allá en el lugar. Ellos sabían, ellos podían ver dónde estaba el domador. Pero ¿sabe? Él no podía ver a los tigres porque la visión nuestra no es igual como la de los tigres. Pero él seguía dando latigazos y solamente los tigres lo que comprendían era que el domador estaba allí y que tenían miedo a los latigazos. Él tenía el miedo, pero no lo mostró. Si nosotros mostramos miedo ante las situaciones que estamos viviendo, si nos preocupamos y perdemos el control, entonces ya los tigres nos van a comer a nosotros. Qué importante cuando nosotros confiamos en Dios y como dice la palabra de Dios, no os afanéis. Dios tiene cuidado de nosotros. Él está pendiente de nosotros. Él está pendiente de ti y Él quiere ayudarte en esta situación. Pero confía en Dios. Pon toda tu confianza en Dios porque Él nos va a ayudar y nos va a ayudar a salir adelante. Confía en el Señor y dice la palabra de Dios, no os afanéis. Ahora bien, confianza en el Señor, que Dios te bendiga y recuerda, retroceder no es la opción, rendirse jamás. Sigamos adelante y no es tiempo de rendición. Dios te bendiga.